Mira, en primer lugar, en el plano social, la presidenta debería pedir disculpas a Puno. Excongresista por Puno y un dirigente reconocido en la región. Alberto, buenos días. Buenos días, Nicolás. Un saludo a los amables televidentes y radioyentes. Adelante, Nicolás. ¿Cómo salir? La gran interrogante es cómo se puede salir desde el punto en el que estamos a otro estado en Puno. O sea, cómo se pueden tender puentes para que se restablezca la paz y la normalidad en la vida de los puneños. ¿Qué tendría que ocurrir desde tu perspectiva? Mira, yo creo que la única salida posible en una situación de crisis como la que vivimos en el país y en Puno en particular es el diálogo. Ya los manifestantes, las poblaciones históricamente marginadas han demandado la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución. Y la única respuesta real que es la represión, y la otra respuesta es este anuncio de anteayer de 1.300 millones de inversión en Puno. Pero no nada dice respecto al aspecto social. La presidenta Dina Boluarte no ha pedido disculpas de sus infortunadas declaraciones de que Puno no es el Perú, de que los puneños están manipulados por Evo Morales o financiados por el narcotráfico o la minería ilegal. Ni tampoco ha dado propuestas respecto al tema político, ¿no? Más que decir yo no voy a renunciar. Pero lo que está reclamando la ciudadanía de Puno es debatir el contexto de una nueva constitución para cómo salimos de esta crisis con problemas hacia una sociedad más justa, más igualitaria, ¿no? Ese es el problema de fondo. No hay propuestas por parte del Ejecutivo más que la represión y anuncios reiterados de cosas que hace más de 30 años se anunciaron. Claro, pero la pregunta es cómo, es decir, de la situación actual, ¿qué tendría que ocurrir para empezar por lo menos haya diálogo, para que se puedan sentar en una mesa? Ya no digamos para que se resuelvan las demandas planteadas, sino por lo menos, porque lo que resulta sorprendente es que no ha ocurrido, Alberto, hasta ahora una sola reunión con el gobernador regional, ¿no? Por ejemplo, y ni qué decir con los representantes de las organizaciones sociales que ahora sí están organizadas y que tienen rostros, ¿no? O sea, hay dirigentes de las organizaciones sociales que están encabezando esta protesta, ¿no? Mira, en primer lugar, en el plano social, la presidenta debería pedir disculpas a Puno. En segundo lugar, en ese plano, anunciar una profunda investigación y sanción. Hay que lamentar la muerte por un accidente militar de un operativo mal diseñado que han perdido la vida 2 efectivos de nuestra Fuerza Armada y posiblemente... En este momento son 3, Alberto. Ya son 3. Ya son 3 y hay 3 desaparecidos. Es un operativo totalmente equivocado que debe merecer una investigación y una explicación. No ha sido en una confrontación con los pobladores, ni tampoco que los pobladores habían rodeado y habían obligado a que entren al río. Bueno, hay que investigar, ¿no? O sea, un operativo lamentablemente... con ese accidente de 3 muertos ya y probablemente, ojalá que los 3 desaparecidos aparezcan con vida. Ahora, bueno, yo le decía que primero reconocer ese maltrato a la ciudadanía de Puno, ¿no? O sea, tendría que, por ejemplo, el Congreso pedir disculpas por las declaraciones del señor congresista Montoya, las fuerzas políticas de la derecha dejar de atacar como lo hace Aldo Mariatti y decir que los de Puno si quieren irse se vayan a Bolivia, etcétera, etcétera. Eso en el plano de la reivindicación, porque esto tiene mucho de reivindicación, mucho de rechazo al maltrato histórico. En el plano político no quiere adelanto de elecciones, no quiere renunciar. Bueno, pero ¿cuál es su propuesta? O sea, ¿va a dar representación política a los históricamente excluidos? Mira, en Puno ya han logrado elegir congresistas, han elegido alcaldes, gobernadores, han contribuido a la elección de Pedro Castillo, pero la respuesta de la derecha ha sido sistemática. No reconocer el triunfo de Pedro Castillo, en el caso me refiero a la señora Keiko Fujimori. Exitosa. Y después no dan ninguna propuesta de cómo se viabiliza el cambio de la Constitución que todos queremos.
Uno dice nueva constituyente, unos dicen cambio total, otros reformas, pero ¿cuáles son las propuestas que hace el Ejecutivo o los políticos desde el Congreso? Eso no lo hay. Y creo yo, digamos, que les toca dar una propuesta viable en el plano social, en el plano político y en el plano también de la ejecución presupuestal. Mira, lo que ha anunciado de los 1.300 millones de inversión en Puno, los anunció también Alan García en 1987. Los anunció también Pedro Pablo Kuczynski cuando dijo que de su gobierno iba a ser el quinquenio de saneamiento en el país y en Puno en particular. Y no se ha avanzado nada. 35 años tienen esos proyectos que se están cayendo en su ejecución. Y en lugar, el Ministerio de Economía y Finanzas de ayudar a los gobernadores o a los alcaldes cuando van con sus proyectos, decirles eso está mal, corrígelo de esta forma, que sugiero esta salida, viabilizar realmente la ejecución presupuestal, simplemente les devuelven el proyecto, regresan a su lugar, vuelven a ir con un proyecto modificado, muchas veces mal hecho o no sé, sino que no hay voluntad política y se entrampan. No hay una política real de descentralización. ¿Por qué los alcaldes tienen que estar todas las semanas y la mayor parte de su tiempo en Lima? ¿Por qué el gobernador tiene que ir a Lima para pedir permiso en la ejecución de presupuesto? ¿Por qué los congresistas se convierten en meros tramitadores de los alcaldes y gobernadores? Porque no hay voluntad política de descentralización. Entonces, corrijamos eso, corrijamos esa relación. Y en el plano político, los movilizados, los aymaras, los quechuas, no se sienten representados. Entonces, vamos a cuotas electorales, a cupos electorales, a distritos electorales. No solo es la renuncia de Dina Boluarte la que puede resolver el problema, que es la demanda principal de los movilizados. Abriría un camino de solución. Pero hay otras alternativas que también deberían proponerse y discutirse, y le toca a los gobernantes dar una propuesta ya a la propuesta inicial de los movilizados. Ahora, pero es decir, ¿qué tendría yo? Yo trato de imaginarme una salida, ¿no? Que puede incluir, pero que tiene que ser de gestos de ambas partes, ¿no es cierto? Es decir, tú dices, debería pedir disculpas de Dina Boluarte y esto debe ir de la mano, no sé, con la creación de una comisión independiente que investigue las responsabilidades sobre las muertes ocurridas en Puno y en particular en Juliaca, digamos. El establecimiento de una mesa donde, porque el problema es que lo que quiere introducir el gobierno es la agenda de lo pendiente, de lo que nunca se hizo en Puno, de lo que nunca el gobierno central hizo por Puno, ¿no es cierto? Pero la gran dificultad para eso es que los puneños no es que precisamente le tengan aprecio a Dina Boluarte, entonces ahí es donde nos entrampamos, ¿no? O sea, los puneños, por lo menos aparentemente la mayoría quieren que se vaya Dina Boluarte. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Es decir, ¿qué habría que hacer? Porque no hay un diálogo directo, establecer interlocutores, ni siquiera hay intermediarios, Alberto. Interlocutores, gente que tienda puentes, ¿no? Mira, los puentes por la parte de los movilizados están tendidos. ¿Qué ha pasado, digamos, el gobierno? ¿Cómo ha respondido hace 2 semanas? Digo que citaba diálogo y anunció la venida de una comisión de viceministros. Esa comisión de viceministros vino efectivamente y se instaló en el aeropuerto de Juliaca, que es una base militar actualmente controlada por los militares y policías. La noche anterior hizo una redada para detener a los dirigentes. Llega la comisión y los cita en el aeropuerto para que vayan los dirigentes a dialogar al aeropuerto. Los dirigentes lógicamente dicen, esta es una celada, es una trampa. Vamos a ir al aeropuerto, en la primera que toquemos la puerta o entremos al aeropuerto nos van a detener y nos van a decir que estamos intentando tomar el aeropuerto. Cualquiera que tiene mínimo sentido puede decir, pues dialoguen en el local de la Defensoría del Pueblo de Puno y Juliaca, que son reconocidas y respetadas. Dialoguemos en una parroquia, en el local del obispado, en un lugar más o menos neutral. Dialoguemos en un municipio, pero no dialoguemos en un aeropuerto tomado por los militares. ¿Para qué? Para decir de que los han detenido a los dirigentes cuando intentaban tomar el aeropuerto y entrar. ¿Cómo vas a llamar a diálogo si los persigues la noche anterior? ¿Cómo vas a querer que los dirigentes den la cara
cuando lo que hacen es detener a esa señora de Ayacucho por tener 1.900 soles en Lima? ¿Cómo vas a dialogar cuando simultáneamente al anuncio que hace la presidenta de los 1.300 millones de inversión en Puno están echando gases a las campesinas que han ido a Lima y se han movilizado? Están dando la cara. Van con sus polleras y no van camufladas. Van con nombre propio. Entonces cambiemos de actitud, pues cambiemos. O sea, el diálogo viene de dos partes, pero viene principalmente de la parte que tiene el poder. En una discusión, en una familia, en un niño de 12 años, de 13 años, un escolar con su padre, ¿quién tiene que tomar la iniciativa de resolver el problema? ¿El niño o el padre? El padre. Los padres. Alberto, yo te agradezco mucho por esta conversación y por estos temas que estás poniendo en la mesa, y ojalá que desde acá, porque yo creo que los medios de comunicación también podemos cumplir un rol importante en esa dirección. Ojalá que esto sea posible. Muchas gracias.